Si uno mira con rapidez esta fotografía granulada, capturada bajo la luz cruda y vacilante de una tarde de octubre, podría pensar que está viendo simplemente una reunión, una aglomeración de jóvenes con el espíritu encendido por la esperanza. Se ven pancartas, se ven rostros vueltos hacia arriba, hacia los edificios Chihuahua y 2 de abril, donde los oradores intentan hacerse oír por encima del rumor de la ciudad. Pero si te detienes, si permites que tu mirada atraviese la neblina del tiempo y el deterioro del papel fotográfico, notarás algo inquietante en los márgenes. No es lo que está sucediendo en el centro del encuadre, donde la pasión política hierve, es lo que se gesta en las sombras de las esquinas, en la rigidez antinatural de ciertas figuras que no parecen pertenecer allí. Hay una tensión eléctrica, casi física, que emana de los bordes de la imagen, una vibración silenciosa que grita que el mundo está a punto de romperse. Esta no es solo una instantánea de una protesta estudiantil en la Plaza de las Tres Culturas, es el último suspiro de inocencia de una generación entera. Es el momento preciso antes de que el aire se convirtiera en plomo y los sueños se tiñeran de rojo. Y en medio de esa multitud, casi invisible para la historia oficial que se escribiría después con tinta de mentiras, está ella. La llamaremos Elena. No es la líder que sostiene el megáfono, ni la activista que levanta el puño en primera fila. Elena es la chica de la falda plisada y la Rebeca de punto que está un poco apartada, sujetando con fuerza una carpeta de apuntes contra su pecho, como si esos papeles pudieran servir de escudo contra lo que se avecina. Su historia no aparece en los libros de texto, pero es en sus ojos, desenfocados por el movimiento de la cámara, donde reside la verdadera tragedia de Tlatelolco. Antes de adentrarnos en la oscuridad de esa noche que cambió a México para siempre, si valoras el rescate de estas historias olvidadas y quieres ayudarnos a seguir revelando los ecos del pasado, te invito a que le des un me gusta a este video y te suscribas al canal. Tu apoyo es la luz que nos permite seguir explorando los rincones más profundos de nuestra memoria colectiva. Elena había llegado a la plaza no por una convicción ideológica inquebrantable, sino arrastrada por la corriente de la historia, por esa fuerza gravitacional que tenía el año 1968 en todo el planeta. Era una estudiante de filosofía que amaba los poemas de Octavio Paz más que los manifiestos de Marx, pero sentía que algo importante estaba ocurriendo, algo que trascendía la política. Era un despertar. Esa tarde, el cielo de la Ciudad de México tenía ese color gris metálico, pesado que presagia tormenta, aunque nadie sabía que la lluvia que caería no sería de agua. La plaza, una maravilla arquitectónica donde convivían las ruinas aztecas, la iglesia colonial y los modernos edificios multifamiliares, parecía un escenario teatral preparado para una tragedia griega. A su lado estaba Mateo, un estudiante de ingeniería con las manos manchadas de tinta del mimeógrafo, y una sonrisa que parecía incapaz de concebir la maldad. Mateo creía fervientemente que el diálogo público que exigían al gobierno sería concedido. «Nos escucharán, Elena», le había dicho mientras caminaban desde el casco de Santo Tomás, esquivando las miradas recelosas de los policías en las esquinas. «El mundo entero está mirando por las Olimpiadas. No pueden hacer nada estúpido». Cuán equivocado estaba. La ingenuidad de Mateo era la misma que la de miles de jóvenes que llenaban la explanada, creyendo que la razón y la justicia eran escudos suficientes contra la maquinaria del Estado. La fotografía congela este instante de engañosa calma. Vemos a una mujer mayor asomada a una ventana del tercer piso, quizás preparando la cena, ajena a que su hogar se convertiría en una trinchera en cuestión de horas. Vemos a unos niños jugando cerca de las ruinas prehispánicas, corriendo entre los vestigios de un imperio caído, sin saber que pronto correrían por sus vidas. Y vemos, si agudizamos la vista, un detalle escalofriante: hombres con corte de pelo militar, pero vestidos de civil, llevando un guante blanco en la mano izquierda. Son los marcadores de la muerte, los infiltrados del batallón Olimpia, moviéndose como tiburones silenciosos entre los bancos de peces. Elena notó a uno de ellos cerca de la iglesia de Santiago. Le llamó la atención el guante, tan pulcro, tan fuera de lugar en una tarde cálida. Cruzaron una mirada breve. Los ojos de él eran fríos, vacíos, calculadores. Elena sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, un presagio instintivo que la hizo apretar la mano de Mateo. «Vámonos, Mateo», susurró ella, su voz apenas audible sobre los cánticos de México, libertad. Algo no está bien. El aire se siente tenso, pero Mateo estaba cautivado por el orador en el edificio Chihuahua, riendo con sus compañeros,
sintiéndose parte de algo más grande que él mismo. Espera un poco más, Elena, solo hasta que terminen los discursos. Mira cuánta gente hay. Estamos seguros. La seguridad del número, la falacia más cruel de aquella tarde, porque la trampa no estaba diseñada para dispersar, estaba diseñada para aniquilar. Y la plaza, con sus salidas limitadas y su arquitectura de caja de resonancia, era la ratonera perfecta. Mientras el sol comenzaba a descender, proyectando sombras largas y distorsionadas sobre las losas de piedra, la atmósfera cambió sutilmente. Fue como si el oxígeno se enrareciera. Un helicóptero comenzó a zumbar sobre sus cabezas, un insecto mecánico, ruidoso e intrusivo. Su sonido rítmico cortaba las palabras de los líderes estudiantiles, imponiendo una presencia autoritaria desde el cielo. La gente alzaba la vista. Algunos saludaban, otros fruncían el ceño. Elena miró hacia arriba y vio las luces de Bengala. 2 luces verdes, brillantes y hermosas, cayeron lentamente desde el helicóptero, dejando una estela de humo pálido. Para muchos, pareció el inicio de una celebración, un fuego artificial mal sincronizado. «Miren», gritó alguien, «qué bonito». Pero para los hombres del guante blanco, esa fue la señal, el fuego verde que autorizaba el infierno. En la fotografía, este es el momento que no se ve, pero que se siente en la tensión de los cuerpos. Es el segundo en que la realidad se fractura. Elena vio cómo la luz verde iluminaba fantasmagóricamente las caras de los estudiantes, tiñéndolas de un color enfermizo. Y entonces, el primer disparo, seco, nítido, inconfundible, no sonó como en las películas. Sonó pequeño, casi insignificante en la inmensidad de la plaza, como una rama rompiéndose, pero fue seguido por otro, y de repente, el estruendo se convirtió en una cascada ensordecedora. El caos que se desató no fue inmediato. Hubo unos segundos de incredulidad absoluta. El cerebro humano se niega a procesar lo impensable. ¿Son salvas?, preguntó Mateo, con la sonrisa congelada en una mueca de confusión. ¿Están tratando de asustarnos? Pero entonces, el chico que estaba a 2 metros de ellos, un muchacho con una camisa a cuadros que había estado repartiendo volantes, cayó al suelo como un muñeco al que le han cortado los hilos. No hubo grito, solo el golpe sordo de su cuerpo contra la piedra, y un charco oscuro que comenzó a expandirse rápidamente bajo su cabeza. Fue entonces cuando el pánico estalló, una ola física que golpeó a Elena y la separó de Mateo. La multitud, que un momento antes era un organismo unido por ideales, se transformó en una bestia aterrorizada que corría en todas direcciones, chocando unos con otros, pisoteándose en un intento desesperado por encontrar una salida que no existía. Desde las azoteas, desde las ventanas, desde los rincones oscuros, las balas llovían sin discriminación. El sonido era abrumador, el tableteo de las ametralladoras, los gritos de dolor, los llantos de terror, las sirenas que aullaban a lo lejos pero que no se acercaban para ayudar. Elena fue empujada hacia las ruinas prehispánicas, tropezó y cayó, raspándose las rodillas, perdiendo sus zapatos en la marea humana. Su carpeta de apuntes, sus poemas, sus reflexiones filosóficas, quedaron esparcidos por el suelo, pisoteados por cientos de pies que huían de la muerte. Se arrastró hasta quedar agazapada detrás de un muro de piedra antigua, una estructura que había sobrevivido a la conquista española y que ahora servía de refugio contra la barbarie moderna. El polvo y el olor a pólvora le llenaban la nariz, haciéndola toser. «¡Mateo!», gritó, pero su voz era un susurro inútil en medio del apocalipsis. Desde su escondite, Elena se convirtió en testigo involuntaria del horror. Vio cómo los soldados, con sus bayonetas caladas, avanzaban cerrando el cerco, empujando a los estudiantes hacia el centro, hacia la zona de muerte. Vio a madres cubriendo a sus hijos con sus propios cuerpos, sacrificios silenciosos en medio del estruendo. Vio a los hombres del guante blanco disparando a quemarropa, no para dispersar, sino para ejecutar. Y vio la confusión total, soldados disparándose entre ellos, policías confundidos, estudiantes que levantaban las manos gritando, «Somos pueblo», solo para ser abatidos segundos después. La noche cayó de golpe, como un telón negro sobre la tragedia, pero la oscuridad no trajo alivio, solo más terror. La plaza quedó iluminada por los fogonazos de las armas y los reflectores de los tanques que habían comenzado a entrar, rugiendo como bestias metálicas sobre el pavimento. Elena temblaba incontrolablemente, abrazada a sí misma, con el frío de la piedra calando en sus huesos. Cada sombra parecía un enemigo,
cada ruido un paso hacia su final. En su mente, las imágenes de la tarde se repetían en un bucle grotesco. La sonrisa de Mateo, la luz verde, el chico de la camisa a cuadros. ¿Dónde estaba Mateo? ¿Habría logrado salir? Cerca de ella, un hombre mayor gemía. Tenía una herida en la pierna y trataba de arrastrarse hacia la iglesia. Elena, movida por un impulso que superaba su miedo, se acercó a él. «No se mueva», le susurró, rasgando un trozo de su falda para improvisar un vendaje. El hombre la miró con ojos vidriosos, llenos de gratitud y espanto. «¿Por qué?», murmuró él. «¿Por qué nos hacen esto?». Elena no tenía respuesta. La filosofía no tenía respuesta para esto. La poesía no tenía palabras para describir la carnicería de un gobierno contra sus propios hijos. De repente, una luz potente la cegó. Un reflector barrió las ruinas buscando presas. Elena se pegó al suelo, conteniendo la respiración, sintiendo cómo su corazón golpeaba contra sus costillas como un pájaro enjaulado. Pasos pesados se acercaban, botas militares resonando en la piedra, voces duras, órdenes ladradas. «Revisen ahí, que no quede ninguno». Elena cerró los ojos y pensó en su madre, en la cena que estaría esperándola en casa, en la vida que había planeado y que ahora parecía pender de un hilo invisible. La bota de un soldado se detuvo a centímetros de su cara. Podía oler el cuero y el aceite de arma. El tiempo se detuvo. Elena esperaba el grito, el golpe, el disparo, pero entonces un estruendo mayor se escuchó al otro lado de la plaza, una explosión, o quizás el derrumbe de algo, y los soldados corrieron hacia allá, dejando a Elena y al herido en su precario refugio de sombras. Habían sobrevivido un minuto más, una eternidad en la escala de Tlatelolco. La masacre continuó durante horas. No fue un evento breve, fue una operación sistemática, prolongada y sádica. Elena vio cómo detenían a cientos de jóvenes, los desnudaban, los golpeaban y los amontonaban contra la pared de la iglesia o en los vestíbulos de los edificios. Vio cómo los camiones de basura y las ambulancias militares comenzaban a llevarse, no a los heridos, sino a los cadáveres, en un intento macabro de limpiar la escena antes de que amaneciera. Estaban borrando la evidencia, borrando a las personas, borrando la historia. En medio de ese infierno, Elena tuvo una epifanía terrible. Ella ya no era la misma persona que había llegado a la plaza esa tarde. La Elena estudiante, la soñadora, había muerto junto con el chico de la camisa a cuadros. Lo que quedaba era un testigo, una portadora de la memoria, alguien condenada a recordar lo que el poder intentaría olvidar. Si sobrevivía, su misión no sería escribir ensayos sobre ética, sino contarle al mundo que en la Plaza de las Tres Culturas, la sangre había corrido como un río. Pero la noche aún era joven y el peligro estaba lejos de terminar. El edificio Chihuahua, donde se habían refugiado los líderes del Consejo Nacional de Huelga, estaba siendo asaltado. Se oían gritos y disparos provenientes de los pisos altos. El agua de las fuentes de la plaza se había teñido de rojo, un espejo oscuro que reflejaba la locura de la noche. Elena sabía que no podía quedarse allí para siempre. Tenía que moverse, tenía que encontrar una salida, tenía que buscar a Mateo, pero cada vez que intentaba levantarse, el miedo la paralizaba. Sus piernas no respondían. Su mente estaba fragmentada. Fue entonces cuando vio algo que le heló la sangre más que las balas. Un grupo de paramilitares arrastraba a un joven hacia un camión militar. El chico se resistía débilmente, cojeando. A la luz intermitente de los disparos, Elena reconoció la chaqueta, la forma de caminar. Era Mateo. Estaba vivo, pero estaba siendo llevado hacia la oscuridad de lo desconocido, hacia los sótanos del campo militar número 1, lugares de los que se rumoreaba que nadie regresaba igual, si es que regresaba. El instinto de supervivencia luchó contra el amor y la lealtad. Elena quería gritar su nombre, correr hacia él, pero sabía que eso solo significaría 2 muertes, o 2 desapariciones en lugar de una. Se mordió el labio hasta sangrar para no emitir sonido, viendo cómo su amigo, su compañero, su posible amor, era engullido por la maquinaria represiva del Estado. Las lágrimas rodaban silenciosas por sus mejillas, mezclándose con el polvo y la sangre seca que no era suya. En ese momento, Elena entendió la verdadera magnitud de la soledad. Estaba sola en medio de una multitud de fantasmas, rodeada de enemigos, bajo un cielo indiferente. La fotografía original, esa imagen estática y muda, no puede mostrarnos el sonido de los lamentos, ni el olor metálico de la sangre, ni el frío de la noche. Pero si miramos a Elena, a esa figura borrosa en el margen, podemos intuir todo esto. Ella es el punto focal emocional de nuestra historia, el ancla humana en un mar de datos históricos,
y cifras disputadas. A través de sus ojos no vemos estadísticas, vemos vidas interrumpidas, mientras la lluvia finalmente comenzaba a caer, lavando parcialmente la plaza pero sin poder limpiar la mancha moral que cubriría al país. Elena tomó una decisión: no moriría allí, saldría, sobreviviría y encontraría a Mateo, o al menos, encontraría la verdad sobre lo que le había pasado. Con el cuerpo dolorido y el alma rota, se preparó para moverse. La noche de Tlatelolco apenas comenzaba a mostrar sus colmillos más afilados, y el viaje de Elena hacia el corazón de las tinieblas estaba lejos de terminar. Lo que descubriría en las horas siguientes desafiaría toda lógica y humanidad, revelando que la masacre en la plaza era solo la punta del iceberg de una conspiración mucho más profunda y oscura. Si volvemos a la fotografía, a ese rectángulo de papel que captura el momento previo al abismo, y deslizamos la vista hacia la esquina inferior derecha, donde la sombra de los edificios se proyecta con mayor densidad, encontraremos un detalle que a menudo pasa desapercibido, pero que encierra el horror más puro de aquella noche: un zapato, un solo zapato de mujer, de tacón bajo, volcado sobre el adoquín. No parece gran cosa, un objeto cotidiano, insignificante, pero si ampliamos el contexto mental de esa imagen, ese zapato se multiplica. Tras la balacera, la Plaza de las Tres Culturas no quedó sembrada solo de casquillos de bala, sino de cientos de zapatos perdidos, mocasines, tenis de lona, zapatos escolares. Son los testigos mudos de la estampida, los restos de aquellos que corrieron tan rápido y con tanto pavor que dejaron atrás su calzado, o de aquellos que fueron arrastrados sin tiempo para recuperarlos. Ese zapato solitario es el ancla de este segundo capítulo, el símbolo de lo que queda cuando la humanidad es arrebatada. Elena miraba sus propios pies. Le faltaba el zapato izquierdo, no recordaba cuándo lo había perdido, quizás al saltar el murete de las ruinas, quizás cuando aquel soldado le pisó el talón. Caminaba cojeando, sintiendo el frío húmedo de la piedra y los fragmentos de vidrio clavándose en su planta desnuda, pero el dolor físico era algo lejano, ajeno, como si le estuviera ocurriendo a otro cuerpo. Su mente estaba secuestrada por la imagen de Mateo siendo subido a aquel camión militar, una figura desarticulada que desaparecía en la boca del lobo. La plaza había entrado en una fase nueva y macabra, el silencio de la limpieza. El tiroteo intenso había cesado, reemplazado por disparos esporádicos, secos, de ejecución. Ahora, el sonido dominante era el del agua. Camiones cisterna y bomberos habían entrado en la explanada, no para apagar fuegos, sino para lavar la sangre. Elena, agazapada en una sombra profunda cerca del edificio 2 de abril, observaba con horror cómo el agua, a presión, empujaba un líquido oscuro y viscoso hacia las alcantarillas. Estaban lavando la historia, estaban borrando la evidencia antes de que el sol del día siguiente pudiera iluminar la carnicería. Era una operación eficiente, burocrática, aterradora. Tenía que salir de allí. Quedarse era una sentencia de muerte o de desaparición. Los hombres del guante blanco seguían patrullando, moviéndose entre los cuerpos caídos, rematando a los heridos o dando órdenes a los soldados regulares. Elena se quitó el zapato restante para equilibrar su paso y se convirtió en una sombra más. Se deslizó pegada a las paredes, aprovechando la confusión de los vehículos que entraban y salían. Su respiración era superficial, contenida. Cada vez que un haz de luz de los reflectores barría su dirección, se congelaba, fundiéndose con la arquitectura brutalista que la rodeaba. Logró llegar a una de las salidas laterales que daba hacia la avenida Manuel González. Allí, el contraste fue un golpe físico que la hizo tambalearse. A solo unas calles del infierno, la Ciudad de México seguía viva. Había tráfico, luces de neón, gente caminando apresurada bajo la lluvia. Pero lo más grotesco, lo que hizo que a Elena se le revolviera el estómago, fueron los carteles. Por todas partes, colgados de los postes de luz y pegados en las paredes, estaban los logotipos de los Juegos Olímpicos, la paloma de la paz, las líneas geométricas psicodélicas, el lema «Todo es posible en la paz». La ironía era tan ácida que quemaba. Mientras en la plaza masacraban a los estudiantes, la ciudad se vestía de gala para recibir al mundo. Esa normalidad forzada, esa máscara de fiesta puesta sobre el rostro de una nación herida, era casi más violenta que las balas. Elena caminó, mezclándose con los transeúntes. Nadie la miraba a los ojos. Su ropa estaba sucia, rasgada, su cabello revuelto,
Caminaba descalza y temblando, pero la gente desviaba la mirada. Era el mecanismo de defensa de una sociedad que sabe que algo terrible está ocurriendo, pero prefiere no verlo para no ser cómplice o víctima. No mires, no preguntes, sigue caminando, parecían decir las espaldas encorvadas de los peatones. Elena era un fantasma visible, una aparición de la guerra en medio de la paz olímpica. Su objetivo era claro. Aunque suicida, tenía que encontrar a Mateo. Sabía que los detenidos estaban siendo llevados al campo militar número 1, pero también sabía que muchos heridos habían sido trasladados a los hospitales cercanos, a la Cruz Roja, al Rubén Leñero. Una pequeña esperanza, frágil y desesperada, le decía que tal vez Mateo había logrado soltarse, que tal vez estaba herido en una camilla y no en una celda de tortura. Llegó a la sala de urgencias del hospital más cercano pasada la medianoche. El caos allí era diferente al de la plaza, pero igual de terrorífico. Los pasillos estaban abarrotados de gente gritando nombres, de médicos con las batas manchadas de rojo corriendo de un lado a otro, de camillas improvisadas en el suelo. El olor a éter, a sudor agrio y a sangre fresca era sofocante. Elena se abrió paso a empujones, su voz uniéndose al coro de lamentos. ¿Han visto a un chico alto, estudiante de ingeniería? Mateo, lleva una chaqueta azul. Nadie respondía. Los rostros eran máscaras de angustia. Pero entonces, Elena notó algo que le heló la sangre de nuevo. En la entrada del hospital, y apostados en los pasillos, había hombres vestidos de civil. No llevaban batas ni uniformes de policía. Algunos llevaban gabardinas largas, y aunque no todos llevaban el guante blanco visible, su actitud depredadora era inconfundible. Estaban allí para cazar. No permitían que los médicos registraran los nombres de los ingresados con heridas de bala. Estaban filtrando a los pacientes. Si eras estudiante, si tenías aspecto de alborotador, no recibías tratamiento, recibías custodia. Elena vio cómo 2 de esos hombres sacaban a rastras a un muchacho que apenas podía caminar, con un vendaje empapado en la cabeza. El chico lloraba, suplicaba ayuda a una enfermera, pero la mujer bajó la vista, temblando, incapaz de intervenir. El mensaje era claro. El hospital no era un santuario, era una extensión de la ratonera. «Vete de aquí, niña». La voz sonó a sus espaldas, un susurro áspero. Elena se giró y vio a una enfermera mayor, con ojeras profundas y los ojos enrojecidos. Sostenía una bandeja con gasas limpias, pero sus manos temblaban. «Vete», repitió la mujer sin mover apenas los labios, mirando de reojo a los hombres de la entrada. «Aquí no vas a encontrar a nadie. Si tu amigo entró caminando, ya se lo llevaron. Si entró muerto, la enfermera tragó saliva. Si entró muerto, no te dejarán ver el cuerpo. Se los están llevando en camiones frigoríficos. Dicen que van a la costa o a fosas comunes. No hay registros. Hoy no ha muerto nadie según ellos». Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies descalzos. «Se lo llevaron en un camión militar», susurró ella, confesando su peor temor. «Lo vi». La enfermera la miró con una mezcla de compasión y fatalismo. Se acercó un paso más, invadiendo su espacio personal, para que nadie más pudiera oír. «Entonces rézale a lo que creas. Se los llevan al campo militar, o al palacio de Lecumberri si tienen suerte. Pero esta noche no están haciendo prisioneros. Están haciendo desaparecidos. Si quieres salvarte, quítate esa ropa de estudiante, quema tus libros y escóndete. Olvida su nombre. Olvida que estuviste en la plaza». «No puedo», dijo Elena, y la firmeza de su propia voz la sorprendió. «Él tiene mis apuntes, tiene mi vida». Era una mentira a medias, pero también una verdad profunda. Mateo tenía su corazón. La enfermera negó con la cabeza y se alejó rápidamente por el pasillo, perdida en la marea de dolor. Elena se quedó sola de nuevo, rodeada de gritos. La realidad de la Operación Galeana se asentaba en su conciencia. No era un evento aislado, era un sistema. El gobierno no solo quería disolver una manifestación, quería extirpar una idea, arrancar de raíz a una generación crítica, y para ello, necesitaban que nadie supiera la verdad, necesitaban el silencio. Elena salió del hospital por una puerta trasera que daba a un callejón oscuro, donde se amontonaban contenedores de basura. La lluvia había arreciado, convirtiéndose en una tormenta fría que limpiaba las calles pero no las conciencias. Se sentó sobre una caja de madera, abrazando sus rodillas, intentando dejar de temblar. Tenía que pensar. La emoción bruta del pánico estaba dando paso a una frialdad calculadora, la misma que había visto en los ojos del hombre del guante blanco. Si quería encontrar a Mateo,
No podía seguir siendo la víctima, tenía que ser más lista que ellos. Recordó algo que Mateo le había dicho días atrás, en una de las asambleas. Había mencionado a un tío suyo, un hombre que trabajaba en la morgue central, un tipo cínico que había visto todo lo que la ciudad vomita. Mateo decía que era su seguro de vida, bromeando, si me pasa algo, busca al tío Braulio, él sabrá dónde quedó mi cadáver guapo. Una broma macabra que ahora se convertía en su única pista. Elena no tenía dinero, no tenía zapatos, y su aspecto gritaba, sobreviviente de Tlatelolco, necesitaba camuflaje. En el callejón, vio un tendedero bajo un pequeño alero, ropa de alguien humilde que vivía en la parte trasera del hospital. Sin dudarlo, robó un rebozo oscuro y unas sandalias viejas de hombre que eran demasiado grandes para ella, pero que protegían sus pies. Se quitó la rebeca de punto, tan característica de las estudiantes universitarias, y la tiró dentro de un contenedor. Se soltó el pelo, se frotó tierra en la cara para parecer una mendiga o una mujer de la calle, alguien invisible para la clase alta y para la policía. Así, transformada por la necesidad, Elena comenzó a caminar hacia el centro de la ciudad. La noche era larga y peligrosa. Patrullas de la policía cruzaban las avenidas con las sirenas apagadas, como bestias al acecho. Tanquetas militares bloqueaban cruces estratégicos. La ciudad estaba en estado de sitio no declarado. Elena aprendió rápido a leer las sombras, a detenerse antes de las esquinas, a bajar la cabeza y arrastrar los pies si se cruzaba con alguien. Mientras caminaba, su mente regresaba a la fotografía mental de la plaza. Pensaba en los zapatos. Cientos de zapatos. ¿Cuántos de esos dueños estaban ahora en camiones rumbo a la nada? ¿Cuántos estaban en las planchas frías de la morgue? Sintió una rabia creciente, un fuego frío en el estómago que reemplazó al miedo. No iban a ganar, podían matarlos, podían desaparecerlos, pero mientras alguien recordara, mientras alguien buscara, no ganarían del todo. Ella sería ese recuerdo vivo. Llegó a las inmediaciones de la morgue horas más tarde, cuando el cielo empezaba a clarear con un tono gris sucio. El edificio era una fortaleza de ladrillo y tristeza, pero lo que vio allí confirmó las palabras de la enfermera y destrozó cualquier esperanza de normalidad. No había filas de familiares identificando cuerpos. Había camiones del ejército estacionados en la rampa de carga. Soldados armados formaban un cordón impenetrable. Estaban descargando bultos, o cargándolos, no estaba claro. Lo que sí estaba claro era el secretismo. Elena se ocultó detrás de un puesto de periódicos cerrado. Desde allí vio salir a un hombre bajo, calvo, con un delantal de goma manchado, que se quitaba un cigarrillo de la boca con manos nerviosas. Parecía discutir con un oficial. El oficial le gritaba, señalando los camiones. El hombre asentía, derrotado, encogiéndose de hombros. ¿Sería ese el tío Braulio? Elena esperó hasta que el oficial se dio la vuelta, y el hombre del delantal se alejó unos pasos para fumar, buscando un poco de aire que no oliera a formol. Era su oportunidad. Se acercó sigilosamente imitando el andar de una pedigüeña. «Señor», susurró cuando estuvo cerca, «una moneda por el amor de Dios». El hombre ni siquiera la miró. «Lárgate, mujer. No es buen día. Busco a Mateo», dijo ella, cambiando el tono de voz, haciéndolo firme y claro. «Sobrino de Braulio». El hombre se congeló. El cigarrillo se le cayó de los labios. Se giró lentamente, sus ojos escaneando la calle antes de posarse en ella. Vio a través de su disfraz, vio a la estudiante aterrorizada debajo del rebozo sucio. «Eres una estúpida por venir aquí», siseó, pero no la echó. «¿Eres la novia?» Mateo hablaba de una Elena. «Soy yo. ¿Está aquí?» La pregunta flotó en el aire húmedo de la madrugada, cargada de un peso insoportable. Braulio miró hacia los camiones. Su rostro era un mapa de la derrota. «Aquí no entra nadie hoy, niña. El ejército tomó el control a las 10 de la noche. Lo que entra no se registra. Lo que sale, tampoco». Se acercó más a ella, bajando la voz hasta que fue apenas un hilo de voz. «Pero vi la lista de traslados especiales. Los que no están muertos, los cabecillas, o los que tienen mala suerte, los llevan al campo 1. Pero escuché algo más. A algunos, a los que vieron demasiado, se los llevan a Lecumberri, pero no a las celdas comunes, a la crujía de castigo». «¿Vio su nombre?», insistió Elena, agarrando el brazo del hombre con fuerza desesperada. Braulio dudó. Sus ojos se llenaron de lágrimas que se negó a derramar. «No vi su nombre en la lista de muertos, Elena, y créeme, he visto muchas listas hoy, demasiadas. Si no está aquí, está vivo, pero desearás que estuviera muerto, lo que hacen en el campo 1. Se calló al ver que un soldado se giraba hacia ellos. «Vete», gritó Braulio, empujándola con falsa violencia. «Ya te dije que no tengo dinero.
Lárgate. Elena tropezó y cayó al suelo, pero entendió el mensaje. Se levantó y corrió, alejándose de la morgue, alejándose de la certeza de la muerte para adentrarse en la incertidumbre de la tortura. Mateo estaba vivo. Esa era la única verdad a la que podía aferrarse. Estaba en manos del monstruo, pero respiraba. Y mientras respirara había una posibilidad, por minúscula que fuera. Elena se detuvo en una esquina, recuperando el aliento. El sol comenzaba a salir sobre la Ciudad de México, iluminando los carteles olímpicos, con una luz dorada y cruel. El 3 de octubre de 1968, amanecía como cualquier otro día para millones de personas. Los panaderos abrían sus tiendas, los autobuses comenzaban a circular, el mundo seguía girando, indiferente, pero Elena ya no pertenecía a ese mundo. Ella había cruzado una línea invisible. Ahora era una insurgente en su propia ciudad, una espía en una guerra que nadie reconocía oficialmente. Miró hacia el noroeste, hacia donde sabía que quedaba el campo militar número 1. No tenía armas, no tenía ejército, no tenía nada más que su voluntad y la memoria de una tarde de sol que se había convertido en noche eterna. Se ajustó el rebozo, ocultando su rostro pero no sus ojos, que ahora brillaban con una determinación fría y peligrosa. Iba a ir a buscarlo, iba a descender al último círculo del infierno, y si no podía sacarlo, al menos se aseguraría de que el mundo supiera lo que había pasado. La chica de la fotografía, la figura borrosa en el margen, acababa de declarar su propia guerra al Estado. Si tomamos esa misma fotografía y aplicamos un proceso de exposición extrema, aclarando las zonas más oscuras del fondo, más allá de la plaza, más allá de los edificios, podríamos distinguir las siluetas borrosas de vehículos pesados, alineados en las avenidas circundantes. No son autobuses escolares, ni transporte público. Son los camiones de redilas del ejército, bestias de carga pintadas de verde olivo, esperando su mercancía humana. En la imagen estática, parecen inofensivos, meros espectadores mecánicos, pero en la narrativa de la realidad, esos camiones son los coches fúnebres de una generación. Son el puente entre la vida pública y el olvido institucional, y es hacia uno de esos puntos ciegos de la historia, hacia donde Elena caminaba, guiada por una brújula hecha de dolor y una esperanza irracional. El campo militar número 1 no es solo un lugar geográfico en el mapa de la Ciudad de México. En 1968 era un agujero negro, un sitio donde las leyes de la física y los derechos humanos se suspendían. Elena llegó a las inmediaciones al amanecer del 4 de octubre. No estaba sola. Lo que encontró allí fue una escena que se repetiría, con variaciones desgarradoras, en toda América Latina durante las décadas siguientes. La vigilia de las mujeres, madres, hermanas, esposas y novias, se agolpaban cerca de las rejas perimetrales, una barrera de alambre y fusiles que separaba el mundo de los vivos del mundo de los desaparecidos. Elena, con su rebozo sucio y sus sandalias de hombre, se integró en ese coro silencioso. No había gritos aquí, gritar era peligroso. Había murmullos, rosarios rezados en voz baja y un intercambio frenético de información basada en rumores. Dicen que trajeron a 300 anoche. Dicen que los están llevando a Lecumberri. Dicen que los están quemando. Cada rumor era una puñalada, pero también una posibilidad. Elena se pegó a la reja, sus dedos aferrando el metal frío hasta que los nudillos se pusieron blancos. Sus ojos, rojos de cansancio y llanto seco, escaneaban cada movimiento dentro del complejo militar. Pasaron 2 días en los que Elena no comió, apenas bebió agua de un grifo público y durmió a ratos en el césped húmedo, junto a una madre que buscaba a sus 2 hijos gemelos. La ciudad, mientras tanto, se transformaba. Los aros olímpicos se alzaban majestuosos en las avenidas principales. Turistas de todo el mundo llegaban, maravillados por la hospitalidad mexicana, ignorantes de que el suelo que pisaban aún estaba húmedo de sangre mal lavada. La esquizofrenia nacional alcanzaba su punto máximo. Fiesta en la superficie, tortura en el sótano. Fue en la tarde del 6 de octubre cuando ocurrió. El movimiento dentro del campo militar se intensificó. Motores diésel rugieron, escupiendo humo negro al cielo gris. Una columna de camiones comenzó a formarse para salir. Los soldados en la puerta empujaron a las mujeres con las culatas de sus rifles. Atrás, despejen el área. El pánico y la esperanza se mezclaron. Las mujeres se estiraban tratando de ver a través de las lonas que cubrían la parte trasera de los camiones. Elena vio pasar el primero. Nada, solo sombras y botas. El segundo, el tercero, y entonces, en el cuarto camión,
Una ráfaga de viento levantó una esquina de la lona verde. Fue un segundo, menos que eso, un parpadeo del destino, pero Elena lo vio. Vio un rostro hinchado, un ojo cerrado por los golpes, una camisa desgarrada que alguna vez fue azul. Vio a Mateo, no gritó su nombre. El instinto le dijo que si gritaba, si lo señalaba, sellaría su destino. En cambio, sus miradas se cruzaron. En medio del movimiento, de la velocidad, de la distancia, los ojos de Mateo encontraron los de ella. No hubo sonrisa, no hubo el brillo de la esperanza ingenua que tenía en la plaza. Había terror, sí, pero también había algo más: reconocimiento. Él la vio, supo que ella estaba viva, supo que ella estaba allí, y en ese instante fugaz, Elena vio cómo él levantaba levemente una mano. No para saludar, sino para dejar caer algo, un pequeño objeto blanco que rodó por el pavimento mientras el camión aceleraba, perdiéndose en la avenida, rumbo a la prisión de Lecumberri, el Palacio Negro. Elena se lanzó hacia la carretera esquivando a un jeep militar que le pitó furiosamente. Se tiró al suelo, raspándose las manos, buscando desesperadamente lo que Mateo había dejado caer. Lo encontró atrapado en una grieta del asfalto. Era un trozo de papel arrugado, arrancado de una cajetilla de cigarros. Lo protegió con su cuerpo, como si fuera una joya sagrada, y corrió de vuelta a la seguridad de la acera. Con manos temblorosas, desdobló el papel. Estaba manchado de algo oscuro, quizás sangre seca, quizás tierra. Había solo 2 palabras escritas apresuradamente con lo que parecía ser un trozo de carbón o lápiz roto: cuenta todo. Elena se quedó mirando esas 2 palabras mientras el convoy militar desaparecía en la distancia, llevándose a Mateo hacia un destino incierto del que quizás nunca regresaría del todo. Cuenta todo. No era una carta de amor, no era una despedida, era una misión. Mateo, en su agonía, había entendido lo que Elena había intuido en la plaza. Su vida individual ya no importaba tanto como la verdad colectiva. Ellos querían borrarlos, convertirlos en fantasmas, en notas al pie de página que se pudieran tachar. Mateo le estaba dando a Elena la responsabilidad de ser la tinta indeleble. El 12 de octubre de 1968, se inauguraron los Juegos Olímpicos. Mientras miles de palomas blancas eran liberadas en el Estadio Olímpico Universitario, simbolizando una paz que era una mentira grotesca, Elena estaba sentada en un pequeño cuarto de azotea que había alquilado en una zona pobre de la ciudad. No estaba viendo la ceremonia, estaba escribiendo. Había recuperado una vieja máquina de escribir y estaba volcando su memoria en el papel. Escribía sobre la luz verde de la bengala, escribía sobre el zapato perdido, escribía sobre el chico de la camisa a cuadros, escribía sobre el camión y el mensaje. Elena nunca volvió a ver a Mateo. Su nombre se perdió en los laberintos de la burocracia penitenciaria. Algunos dijeron que murió en los interrogatorios. Otros, que fue trasladado a una prisión clandestina en Guerrero. Años después, su nombre aparecería en listas de desaparecidos. Esas listas que el gobierno negaba que existieran. Pero Mateo no desapareció del todo. Sobrevivió en las palabras de Elena, la mujer que vemos en la fotografía original. Esa chica asustada con la carpeta contra el pecho, murió esa noche en Tlatelolco. La mujer que nació de sus cenizas se convirtió en una cronista de la sombra. Elena pasó el resto de su vida recopilando testimonios, guardando fotografías prohibidas, hablando con madres que nunca dejaron de buscar. Se convirtió en una guardiana de los ecos. Nunca se casó, nunca tuvo hijos. Decía que su familia eran los que faltaban. Si miras la fotografía hoy, con el conocimiento de toda esta historia, la imagen cambia. Ya no es solo un documento histórico de una protesta. Es un mapa del tesoro del dolor humano. Ves a Elena y ya no ves a una víctima pasiva. Ves a la futura narradora, a la testigo que derrotará al silencio. Ves a Mateo, aunque esté fuera de foco o fuera de cuadro, y sientes su legado. Ves los edificios y sabes que sus paredes oyeron los gritos que los libros de historia intentaron silenciar. La historia oficial dice que en 1968 en México hubo disturbios. La historia real, la que reside en los ojos de Elena y en el papel arrugado de Mateo, dice que hubo una guerra contra la juventud. Y aunque el gobierno ganó la batalla de las armas esa noche, perdió la guerra de la memoria. Porque cada vez que alguien mira esta foto y pregunta ¿qué pasó realmente?, el gobierno pierde de nuevo. Cada vez que contamos la historia de Elena y Mateo, los traemos de vuelta a la plaza, pero esta vez, no para morir, sino para ser escuchados. Elena murió muchos años después, una anciana con la mirada firme y las manos manchadas de tinta, no de sangre. En su mesa de luz,
encontraron esa misma fotografía, desgastada por el tiempo y los dedos, y junto a ella, enmarcado en un cristal barato, el trozo de papel de cajetilla de cigarros con 2 palabras que desafiaron a un régimen. Cuenta todo. Ella cumplió su promesa, y ahora, nosotros, al escuchar esta historia, nos convertimos en los nuevos portadores del mensaje. Somos los herederos de ese papelito. La responsabilidad de que el eco no se apague es ahora nuestra. Gracias por acompañarme en este viaje a través de las sombras de Tlatelolco. Historias como la de Elena y Mateo son frágiles. Dependen de nosotros para seguir existiendo. Si esta narración ha tocado alguna fibra en ti, si crees que la memoria es el único antídoto contra la injusticia, te invito por última vez a que le des me gusta a este video y te suscribas al canal. Al hacerlo, te unes a nuestra comunidad de buscadores de la verdad, ayudando a que el algoritmo y el mundo no olviden. Soy el revelador de ecos y hasta la próxima fotografía. Recuerda, lo que no se cuenta se pierde para siempre.